Concepto de violencia de Johan Galtung por Noé Tobar Soto. La violencia es definida por este autor como una afrenta a las necesidades básicas del ser humano y a su vida. Las afrentas pueden darse de un ser humano a otro o bien desde una estructura organizacional, como por ejemplo desde un régimen de gobierno. Galtung establece 4 clases de necesidades. 1. Necesidades de supervivencia. La afrenta a esta es mediante la muerte o la mutilación principalmente. 2. Necesidad de bienestar. La afrenta hacia esta se da a través del sufrimiento físico y emocional, disminuyendo consigo la salud de las personas. 3. Necesidad de representación, la cual está asociada con la identidad cultural principalmente. Distingue para ellos 2 aspectos importantes, la desocialización y la resocialización. En la primera, se aleja al individuo de su cultura y se le impone otra. En la segunda, se le prohíbe aspectos culturales que le dan identidad, como por ejemplo el lenguaje. 4. La necesidad de libertad, la cual se coacciona principalmente mediante medios de represión y la prohibición o el exilio. Estas necesidades son esquematizadas en el cuadro que Galtung nombra tipología de la violencia. En él podemos ver de un lado la violencia directa y la violencia estructural, así como las necesidades y las afrentas de cada una de ellas. A los 2 tipos de violencia que Galtung establece en su tipología, la directa y la estructural, se les une una violencia cultural, formando así una tríada viciosa de la violencia. El autor brinda una definición más extensa de cada una de ellas, pero por violencia directa define a los acontecimientos o acciones físicas o verbales que causan daños principalmente en el cuerpo, pero que también repercuten en el espíritu. Nos dice que en ellas es fácil identificar al perpetrador, pues siempre es ejercida directamente por un ser humano que mata, aniquila, extermina, mutila a otros seres humanos. Menciona que los efectos de la violencia directa pueden ser visibles, materiales e invisibles, no materiales, desde 6 aspectos o espacios posibles: naturaleza, seres humanos, sociedad, mundo, tiempo y cultura. Los efectos en la naturaleza planteados por nuestro autor son agotamiento de recursos y contaminación como visibles, reforzamiento de la supremacía del ser humano sobre la naturaleza como invisibles. En los seres humanos plantea que los efectos visibles son somáticos, tales como el número de muertos, heridos, violaciones, desempleados, principalmente en el caso de guerras, nos menciona que son soldados, desplazados, viudas y huérfanos. Como efectos invisibles señala cuestiones espirituales donde engloba a los afligidos y a los traumatizados, que de igual manera incluye a los sentimientos de apatía, depresión, odio y venganza que aloja las víctimas de la violencia. Los efectos en el tiempo que Galtung señala los nombra, en el caso de los visibles, como violencia retrasada y violencia transmitida. En la primera incluye a las armas sin explotar de una guerra y, en la segunda, a los daños genéticos heredados en la descendencia de las víctimas. En el caso de los efectos invisibles, señala que también los descendientes heredan estructuras sociales y culturales derivadas del resultado de las guerras. Para los derrotados, el trauma; para los ganadores, la gloria. Los efectos en la cultura señala como visibles los causados al patrimonio cultural humano y como invisibles la cultura de violencia que se forma del trauma y la gloria, pero sobre todo destaca que se crea una cultura de incapacidad para resolver conflictos por medios no violentos. En el desarrollo de esta presentación ahondaremos un poco más. Por violencia estructural, Galtung define a todas aquellas estructuras de poder, estatal o privado, que ejercen métodos opresores para restringir, limitar y excluir el acceso a los bienes que satisfacen las necesidades básicas de supervivencia y bienestar, principalmente la alimentación y la salud,
aunque también incluye en ella a la censura ideológica, religiosa, artística o cultural como acciones estructurales que limitan la satisfacción de las necesidades de identidad y de libertad. Galtung divide a la violencia estructural en dos bloques. En el primero, agrupa las necesidades de supervivencia con las de bienestar. En el segundo, agrupa las necesidades de bienestar con las de libertad. En el primer bloque, la muerte es el resultado, pues aunque este tipo de violencia es invisible, sus estragos se cuantifican en el número de muertos que ocasiona una estructura desigual. Galtung lo define de la siguiente manera. La estructura violenta típica, en mi opinión, dice, tiene a la explotación como pieza central. Esto significa simplemente que algunos, los de arriba, obtienen de la interacción en la estructura mucho más que los de abajo. Hay un intercambio desigual, un eufismo. Los de abajo pueden estar, de hecho, en tal desventaja que mueren de hambre, desgastados por las enfermedades. Esto es explotación A. O pueden quedar en un estado no deseado de miseria que suele incluir malnutrición y enfermedades. Explotación B. Señala que la violencia estructural es la que causa el mayor número de muertes humanas, menciona que la cantidad de muertes ocasionadas por la desnutrición, la falta de alimento, la falta de acceso a medicamento para enfermedades prevenibles es comparable con las muertes ocasionadas en una guerra y afirma que la ausencia de guerra no significa ausencia de violencia. En el segundo bloque, el de las necesidades de identidad y libertad, nuestro autor establece que la violencia estructural también afecta a la mente y el espíritu. Señala 4 elementos utilizados por la explotación y al mismo tiempo sirve como refuerzos de una estructura dominante, aunque también aclara que estos elementos son por sí mismos un tipo de violencia estructural: penetración, segmentación, marginación y fragmentación. Galtung distingue en la violencia estructural 4 tipos de poder que la llevan a cabo: el económico, el político, el cultural y el militar. El poder económico lo define como la remuneración monetaria que da acceso a los bienes materiales. Por poder político señala a la capacidad de tomar decisiones en diferentes ámbitos. El poder cultural nos dice que éste condiciona y al mismo tiempo proclama cuestiones ideológicas, incluso legitima el sometimiento, mientras que el poder militar lo define como la autorización para decidir quién castiga a quién da sufrimiento a quién. En cuanto a la violencia cultural, Galtung señala que al igual que la estructural es invisible, se ejerce a través de expresiones culturales, busca legitimar el uso de la violencia directa y estructural como métodos únicos o necesarios para la resolución de conflictos entre individuos, grupos sociales, religiones, Estado o países. Dicho de otro modo, la violencia cultural disimula, minimiza o esconde los abusos, los maltratos, las carencias, las desapariciones, las muertes y, de igual manera, impone la idea de que para alcanzar la paz es necesaria la violencia en cualquiera de sus formas. Para Galtung, esta violencia sermonea, engaña, amonesta, inicia y nos embota para que aceptemos la explotación o como algo normal y natural para que no la veamos en absoluto. Conclusiones. Los 3 tipos de violencia propuestos por Galtung están interrelacionados, ya que cualquier tipo de violencia puede conducir a las otras 2 restantes. Teniendo en consideración esto, establece su famoso triángulo de la violencia, el cual, dependiendo de su posición, muestra el tipo de violencia predominante, la que le precede, incluso presagia a la que puede llegar.